4 líderes empresariales, representantes de 4 gremios de la ciudad, a quienes les agradecemos sus presentaciones del día de hoy. Y bien, vamos a continuar entonces con nuestras ponencias y quiero invitar ahora a la señora Viviana Ferro, gerente de comunicaciones de Vicua, con la ponencia Transformando Ciudades Emergentes en Inteligentes. Ella es comunicadora social y magíster en Administración de Empresas. Hola, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en Maracaibo en este simposio de ciudades inteligentes. Yo soy gerente de comunicaciones de Vicua, como mencionaban, y les quiero hablar primero un poquito sobre quién es Vicua. Nosotros somos una startup de tecnología que ya tiene unos 6 años, de aquí de Venezuela, formada en Venezuela, y nuestra misión es transformar ciudades emergentes en inteligentes, ¿cómo? A través del análisis y el uso de la data para mejorar las gestiones de los gobiernos. Somos una empresa venezolana, pero hemos tenido experiencias en varios países de la región que van desde México, Colombia, El Salvador, Ecuador y Perú, y hemos trabajado de la mano y ayudado en el proceso de transformación digital a diversas entidades públicas en toda la región, desde la Alcaldía de Barranquilla, aquí mismo en Venezuela hemos tenido oportunidad, también con el Ayuntamiento de Aguascalientes y en Huancayo y muchísimas otras más. Hemos sido reconocidos por institutos internacionales como el BID, que es uno de los principales promotores de todo el tema de GovTech y UrbanTech, que es la tecnología al servicio para gobiernos, también del el Public Tech Lab, de la revista Forbes, de Foro Económico Mundial, y bueno, ya tenemos unos años en este proceso y nos sentimos orgullosos de decir que hemos ayudado y estamos ya impulsando muchos gobiernos en el proceso de transformación digital. Y por eso, bueno, ahorita en representación de la empresa vengo a hablarles un poco de cómo es posible transformar los municipios o nuestros municipios emergentes en inteligentes. Porque muchas veces cuando hablamos de ciudades inteligentes, la mayoría de las personas piensa que eso es algo del futuro, es algo muy lejano, es algo para ciudades inteligentes y que en Venezuela e incluso viendo un poquito más allá en Latinoamérica no estamos ahí. Pero eso no es cierto. Yo estoy aquí para hablarles un poquito de cómo es la realidad, cómo podemos impulsar nosotros, incluso apoyar desde la empresa privada y cada uno de sus diferentes instancias, apoyar a lograr ese futuro y esas ciudades inteligentes. Primero, bueno, para hablar de ciudades inteligentes vamos a entender un poco cómo es la realidad de las ciudades, ¿no? Empezar desde lo básico. Generalmente cuando pensamos en una ciudad se nos viene una imagen a la mente de algo opaco, algo que no funciona bien, algo oscuro, servicios eficientes, demasiadas personas, todo complicado, mucho tráfico, y podemos decir que es verdad. Cuando las ciudades no funcionan de la manera correcta, esta puede ser la imagen que se nos viene a la mente, pero lo cierto es que a los seres humanos nos encanta vivir en ciudades. De hecho, hace 20 años cuando empezó todo el proceso de transformación digital y todo el tema de la inclusión de la tecnología en el mundo, muchos pensaban que ese iba a ser el fin de las ciudades, que la tecnología iba a lograr romper las barreras físicas del mundo, pero lo cierto es que 20 años después, más bien cada vez estamos más urbanizados, los seres humanos decidimos vivir en ciudades, así que simplemente tenemos que aprender a hacer esas ciudades más eficientes, ¿no? El 68% de la población mundial vive en ciudades. Incluso si vamos a Latinoamérica, hablamos de la región más urbanizada del mundo y Venezuela es uno de los países más urbanizados de la región. O sea, estamos hablando que tiene más de 10 ciudades con más de 500.000 habitantes, que es uno de los requisitos para considerarte una ciudad. Entonces, bueno, las ciudades son partes de nuestra realidad, no vamos a dejar de vivir en ciudades, a los seres humanos nos gusta vivir en ciudades, entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que la vida sea mejor en cada una de estas ciudades? Vamos a hablar un poquito de esta realidad actual y del mundo y de cómo es la vida en estas ciudades. Lo cierto es que cada día aumenta la población urbana en 180.000 personas. O sea, cada día a nivel mundial 180.000 personas deciden mudarse de zonas rurales a las zonas urbanas. Pero eso no es negativo, porque lo que han demostrado los estudios es que aquellas ciudades en las que aumenta un 10% su población, esto tiene un impacto de un crecimiento del 30% per cápita del PIB. Entonces,
que las ciudades sean grandes y que crezcan tampoco es tan malo, ¿no? Porque más bien pues, se pueden aprovechar temas de economías de aglomeración, de economías de escala, de más búsquedas de mano de obra, como comentaban también al principio, que brindan más oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, ya que es positivo, vamos a ver cómo podemos sacarle el mayor provecho a esto y a la vida en las ciudades. Lo cierto es que el futuro en el mundo viene de la mano con las ciudades intermedias y medianas. Estas son las que están ahorita actualmente teniendo un crecimiento mayor. En Latinoamérica tenemos un gran número de ciudades medianas e intermedias y hablamos que más de 15.000 entidades en solo Latinoamérica son las que están encargadas de la gestión pública de estas ciudades. Entonces son 15.000 instituciones que están ahí para encargarse de tratar de hacer la vida lo mejor y lo más habitable posible en esas ciudades, ¿no? Y ahí es donde, si le metemos un poco de tecnología a este tema, la posibilidad de mejorar son infinitas, ¿no? Hay algunas proyecciones que dicen, un estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina indica que para llegar a los niveles de digitalización que se requieren para el 2025, se requerirían 160.000 millones de dólares de inversión, o sea, que es un 60% más que la inversión estimada. Estamos hablando, obviamente, en América Latina hay una brecha de digitalización importante. El dinero de las proyecciones que se tienen estimadas que se van a hacer para lograr romper esa brecha, obviamente es mucho menor del que se requiere. Pero bueno, no nos asustemos, un paso a la vez. Esto es uno de los ejemplos de que estamos tomando conciencia de la importancia del tema de la digitalización y el impacto que puede tener. Entonces, bueno, quizás esperemos que en los próximos años esta proyección cambie. Si para el 2030 Latinoamérica lograra cerrar esta brecha de digitalización, sería posible alcanzar un incremento por encima del 3% anual como región. Entonces, simplemente, si lográramos cerrar esa brecha sin mayor esfuerzo, mayor cambio de políticas públicas, económicas en la región, eso representaría un crecimiento para la región. Esto es parte del impacto que podría tener esa transformación digital. Esto, a su vez, ese crecimiento, ese impulso, se traduciría en 700.000 millones de dólares más de crecimiento. O sea, 700.000 millones de dólares extra que tendría la región gracias a la transformación digital, que se traduciría a su vez en 400.000 empleos anuales. Al lograr una mayor conectividad con las tecnologías, al estar más conectados, al usar los datos, y como muy bien decía Magdalena al comienzo, no solamente es tener los datos por tenerlos, sino qué hacemos con esos datos, los diversos sectores de la administración pública que tienen una gran responsabilidad y un gran impacto en la calidad de vida y cómo hacemos vida tanto los individuos como las empresas en las ciudades, sería posible que sean más eficientes. Entonces, y la entrega tanto de servicios a los ciudadanos en las empresas. Entonces, es realmente un tema muy importante a los cuales hay que ponerle la lupa y tenemos que seguir impulsando aquí en Venezuela. Para ello, para lograr toda esta vida maravillosa que ojalá podamos alcanzar en los próximos años en Latinoamérica, la tecnología tiene un rol súper importante. Pero no es simplemente como muchos lo ven, que se trata solo de conectividad y tener dispositivos. No, es algo que va más allá, porque solo con tener una buena conexión o los dispositivos no logramos nada si no de verdad no le sacamos provecho a la información o lo que vayamos a obtener a través de la tecnología. Entonces, bueno, yo ahorita entrando un poco más en materia, vamos a entender qué es una ciudad inteligente, vamos a ver un poquito más a detalle ese concepto que puede sonar muy abstracto y muy elevado, pero para entender qué es una ciudad inteligente, quisiera hablar primero de qué no es una ciudad inteligente, ¿no? Primero, una ciudad inteligente no es lo antagónico de una ciudad bruta. O sea, no es que tú eres una ciudad inteligente o eres bruta. O sea, obviamente esto es un tema que no es de blanco y negro, es de matices, que si hay escalas, que si hay pasos, que es un tema de poco a poco y de pequeños pasitos que se tiene que lograr para ser una ciudad inteligente. Tampoco hablamos de una ciudad policial, donde se va a saber absolutamente todo lo que hacen todos los ciudadanos, qué están haciendo, dónde están. No, o sea, no es un tema como de gran hermano de vigilancia. Tampoco es simplemente una estrategia de hardware y de aplicaciones. Tiene que ir más allá. Una ciudad inteligente va más allá de la tecnología solo es un fin, pero que su principal meta es integrarlo con lo urbano, es ver cómo integramos todas las herramientas y las bondades que nos ofrece la tecnología en todo el impacto urbano y los servicios urbanos a los cuales hacemos vida. No es una tendencia temporal, esto es algo que llegó para quedarse, es el futuro, esto va a ser así. Entonces, bueno, llegó el momento de montarse en la ola y ver
cómo seguimos y entendemos que este es el futuro. Y no es un concepto exclusivo para grandes ciudades. O sea, ya hay muchas ciudades en Latinoamérica que son muestra que están aplicando todo lo relacionado a ciudades inteligentes, algunas más avanzadas que en otras. Vemos países como Colombia, México, Chile, que obviamente tienen ya un trayecto importante ganado, pero incluso aquí en Venezuela ya se están dando pequeños pasos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nosotros en conjunto, Estado, gobierno, empresa privada, ciudadanos, que también tienen un rol muy importante, podemos cada vez aumentar y lograr que sean más las ciudades que sean parte de esto. Entonces, ya entendiendo que no es una ciudad inteligente, vamos a ver qué es una ciudad inteligente. Simplemente es aquella que usa todo lo relacionado a las TICs, o sea, a las comunicaciones y la información, para desarrollar e implementar y promover prácticas de desarrollo sostenible para que la vida y el desarrollo de las ciudades sea sostenible y mucho mejor, tomando en consideración los desafíos urbanísticos que existen actualmente, ¿no? Como entendimos, estamos en ciudades, nos gusta estar en ciudades, hay que aprender a ver cómo podemos hacer que la vida sea mejor en las ciudades. Es una ciudad que usa la tecnología, pero para proporcionar los servicios urbanos ya existentes, los tradicionales. No es que vamos a inventar algo nuevo, sino tratar de hacer lo que ya existe, de usarlo de manera más eficiente y mejor. Y es un mecanismo para repensar la gobernanza, para repensar la forma en la que se relacionan las instituciones públicas con los ciudadanos. Porque la tecnología brinda muchísimas herramientas para lograr una conexión bidireccional y una comunicación bidireccional entre esos dos entes, que generalmente es muy difícil que sepan qué están pensando y qué están haciendo. Entonces, bueno, el BID, como les digo, es una de las instituciones a nivel mundial que más está impulsando este tema de ciudades inteligentes y todo lo que es el GovTech, tecnología para gobierno, ahí es donde estamos Vicua, en ese ecosistema de tecnologías urbanas y para gobierno. Ellos definen las ciudades inteligentes como aquellas que ponen a las personas en el centro del desarrollo. Fíjense que lo más importante no es la tecnología, sino es entender que las personas tienen que estar en el centro del desarrollo de las ciudades y que la tecnología simplemente es un habilitador para de verdad poder lograr los objetivos, para usar estas herramientas, para estimular el diseño de un gobierno que incluye una planificación colaborativa y la participación ciudadana. La tecnología es el medio, no el fin, cuando hablamos de ciudades inteligentes, de transformación digital. Simplemente es la herramienta que nos va a facilitar el trabajo para llegar a nuestro objetivo final, que es poner al ciudadano en el centro y tener una adecuada gobernanza, es hacer las cosas mejores. Simplemente yo creo que la pandemia nos demostró que la tecnología es una gran herramienta para facilitarnos los trabajos. Uno muchas veces, la mayoría de las personas le tiene miedo cuando tú hablas de tecnología, es como que, uy, no, eso es muy complicado, muy elevado. Pero en realidad creo que la pandemia, algo bueno de lo malo que nos dejó, es que la tecnología está ahí para hacernos la vida más fácil, para ayudarnos, para acercarnos y para hacer las cosas mucho más ágiles. Que si pensamos en el sector público, creo que esto es un punto sobre todo que tienen que mejorar, que es la agilidad que tienen. Son instituciones muy grandes que tienen bajo su cargo su responsabilidad servicios urbanos que son complicados. Entonces la tecnología es el mejor amigo de las instituciones para poder ser lo más ágil posible. Todo debe comenzar con lo humano. En el tema de ciudades inteligentes no solamente estamos hablando de sensores y hardware y tener tecnología, sino que debe estar pensado como un todo. La parte humana del ciudadano tiene que estar en el centro. Para impulsar las ciudades inteligentes tenemos que tener regulaciones inteligentes, obviamente regulaciones adaptadas a la realidad actual, que impulsen el tema de transformación digital y que habiliten el desarrollo de todas estas nuevas tendencias y que faciliten su implementación en cada uno de los países. Por supuesto, tiene que haber un liderazgo visionario. Las personas que estén a cargo de estas entidades o de encargados de desarrollar estas instituciones tienen que tener la visión de entender el beneficio que esto puede traer a mediano o a largo plazo, y no solamente para su gestión, porque sí, obviamente, si hablamos de políticos, uno de sus intereses es ser reelectos, que mantenerse, tener una buena gestión, pero eso solo lo van a lograr si de verdad la percepción que tienen de su gestión es positivo, y que entiendan que las personas solo van a tener una visión positiva de su gestión si de verdad lo sienten, lo palpan, lo ven. Y la tecnología y las ciudades inteligentes permiten mejorar esa percepción de
de lo que son las gestiones públicas. Gobiernos ágiles y transparentes, como les comentaba, esto es todo el tema de gobierno abierto, es una nueva tendencia que está a nivel mundial. Datos abiertos no solamente quedan para empresas, también cada vez más los gobiernos están impulsando estos temas. Desarrollo de la capacidad institucional, esto es un punto importante, es necesario todo el tema de capacitación también de las personas y de los funcionarios que están a cargo de desarrollar todas las políticas públicas, ¿no? Muchas veces no es falta de disposición para hacer las cosas, muchas veces incluso es la falta de herramienta y de conocimiento que puede haber en instituciones públicas. Entonces también es importante cerrar esa brecha educativa y de formación que puede haber en estas instituciones. De hecho, por eso nosotros desde Vicua, hace un par de años, nos dimos la tarea de formar City Academy, que es nuestra escuela digital de formación para funcionarios públicos y bueno, y todos los apasionados de la ciudad, con los cuales brindamos cursos, talleres, bootcamps, algunos gratuitos, algunos pagos, todo un tema de formación para impulsar este desarrollo de conocimiento de toda la gestión pública y poder cerrar esa brecha y que de verdad sea mucho más fácil lograr la transformación y el cambio en las instituciones públicas. Por supuesto, es necesaria una planificación integrada, hay que romper con los silos de información que existe dentro de la función pública y la tecnología es un gran habilitador para eso, y la adopción de estándares. Con el tema de planificación integrada, disculpen, quiero mencionar un ejemplo para que simplemente sea más fácil visualizar el trabajo que se puede lograr con la tecnología. Cuando trabajamos en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, luego de hacer un trabajo de levantamiento de todo el inventario urbano, postes, árboles, semáforos que existían en la ciudad, resulta que, por ejemplo, si algún árbol crecía mucho sus ramas y empezaba a tapar el semáforo, obviamente es necesario hacer el corte preventivo del árbol para evitar accidentes y todo. Resulta que en la ciudad de Barranquilla, para lograr lo que era la planificación de cortar el árbol, mandar a las cuadrillas a cortarlos, luego el equipo que se encarga de recoger los desechos, quienes lo botan, eran como 7 instituciones gubernamentales que estaban implicadas. Esto podía ser un proceso burocrático que podría tardar hasta 21 días. Desde que alguien decía, oye, mira, parece que hay que cortar el árbol, hasta que lo cortaban. Gracias al uso de la tecnología, esto se podía reducir a 2 días, 2 días y medio. O sea, es una merma considerable y un ahorro de tiempo simplemente porque al estar todo integrado, al tener una planificación integrada, el proceso se hacía mucho más ágil y mucho más lento. Simplemente cada institución, cada organismo recibía la información que debía recibir en el momento que lo debía recibir. Entonces, todo esto es posible solo gracias a la tecnología. Las ciudades actualmente buscan hacer uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas, solucionando los problemas cotidianos. Si nosotros no solucionamos nuestros problemas cotidianos desde cómo llego al trabajo, tengo iluminación, si tengo agua o no, es mucho más complicado poder pensar en solución de problemas mucho más macro y micro. Entonces hay que solucionar desde estos problemas del día a día que todos nos enfrentamos cada vez que salimos a la calle, colocando siempre la ciudad al servicio de los ciudadanos. En Latinoamérica ya se están sentando las bases para esto, no crean que estamos tan alejados, obviamente no a niveles quizás de ciudades como Tokio, pero sin duda ya hay grandes pasos y hay el interés, que sobre todo es lo importante, como este evento que es una muestra de que estamos interesados y dispuestos a empezar a trabajar por lograr esas ciudades que queremos. Ahorita quiero conversarles, bueno, ya entendemos un poco qué son las ciudades inteligentes, vamos a repasar qué herramientas hay disponibles para usar en la ciudad. Porque puede ir desde lo muy básico, desde el Internet de las cosas, quizás lo más conocido, para el 2030 se espera que haya 24 billones de dispositivos conectados a Internet. O sea, estamos hablando de una cantidad y eso es, ¿en cuántos años? Menos de 8 años. Eso también se puede aplicar obviamente a los servicios de la ciudad. Podemos conectar postes de luz, podemos conectar semáforos, camiones de basura, en fin, imagínense todo lo que puede estar conectado a Internet, es prácticamente posible. Todo el tema de la Big Data, creo que esto es el tema mucho más conocido quizás por la mayoría. Para que tengan una idea, el 90% de la data generada que ha sido creada por la humanidad ha sido creada en los últimos 2 años. O sea, el crecimiento es acelerado. Y bueno, ya el tema, antes era cómo obtener la data, ahorita es cómo proceso la data y luego el tema va a ser qué hago con esa data, ¿no? Aquí es un poco donde entramos Vicua, es uno de los puntos que nosotros ayudamos más a los gobiernos a levantar esa data porque es como que el primer paso para hacer una ciudad inteligente. Si yo no tengo data, no la puedo analizar,
y si no la analizo, no puedo tomar decisiones eficientes, ¿no? Entonces, ese es como que el paso 1 para hacer una ciudad inteligente. Bueno, ya el tema del blockchain también, que eso quizás la mayoría lo conocen más relacionados a temas de Bitcoin y tipos de monedas, pero también puede ser aplicado a gobiernos. De hecho, ya hay muchos gobiernos que están desarrollando temas de identidad ciudadana a través de blockchain. Entonces, también esos son temas muy interesantes que se están desarrollando ahí en el entorno de ciudad. Vehículos no tripulados, autónomos. Esto también ya son muchísimas cosas que eso se va a poder llevar desde quizás camiones de basura, transporte público, que sean autónomos, que básicamente no tengan un conductor, sino sea una computadora o un bot llevándolos adelante. Para el 2030, también pronto, en menos de 8 años, se espera que 1 de cada 10 vehículos en el mundo sea autónomo. Entonces, bueno, esto va a ser acelerado, el crecimiento de esto. Realidad aumentada y virtual, solo el 4% de la población entre 14 y 19 años, o sea, los jóvenes, los muchachos de ahora, que en unos años van a ser los que se van a encargar de llevar todas las políticas y todas las empresas, ellos manifiestan no estar interesados en adoptar la realidad virtual en su vida. Así que esto es algo que probablemente también vaya a ser realidad y que hay que simplemente montarse y aprovecharlo. Y todo lo de inteligencia artificial, que ha comprobado que da mejoras productivas superiores al 40% que han sido adoptadas por organizaciones. Obviamente la inteligencia artificial, eso ya conocemos muchas experiencias, incluso los bots, como comentaba Magdalena al comienzo. Es algo que ya está aquí, que los usamos muchas veces sin incluso saber que los estamos usando. Entonces, bueno, como les comentaba, lo de que no hay ciudad bruta y ciudad inteligente, que hay diferentes matices, les presento aquí también una escala del modelo de madurez de data urbana que ha levantado el BID, que es interesante, que muestra cómo generalmente son esos pasos hasta llegar a lo máximo que serían los servicios urbanos digitales, ¿no? El primer paso es tener los datos abiertos, es simplemente tener esa data, levantarla y poder exponerla de forma organizada en cuanto a las ciudades. Luego sería el cultivo de un ecosistema de datos, que todos estén interconectados, que se tenga la data de todos los servicios urbanos, creación de comunidades, de mecanismos donde mucha gente pueda compartir la data, no solamente sea una institución levantándola, incluso que pueda venir del propio ciudadano. Por ejemplo, aquí les voy a mencionar una aplicación que nosotros desde Vico estamos desarrollando ahora, que acabamos de lanzar hace poco, que se llama Cívico, que la idea es que va a ser una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan reportar las incidencias o cualquier problema que tengan en los servicios urbanos en la ciudad, un poste que no prende, una tubería rota, que lo puedan reportar desde su celular. Esta data la va a recibir la institución correspondiente, la alcaldía, y a la vez genera un canal de comunicación, porque ellos les va a permitir priorizar las acciones, saber qué es lo que está causando más problemas, qué personas han reportado más que falla, que probablemente entonces tenga una mayor incidencia en la vida pública. A la vez van a poder notificar a los ciudadanos: recibimos tu reporte, ya vamos a trabajar en eso, o sea, van a poder hacer el cambio de que ya están trabajando en esto. Luego van a poder mostrar el después, de mira, solucionamos, reparamos la calle, y los ciudadanos incluso van a poder valorar la solución y dar recomendaciones. Entonces, fíjense, es una relación, es un canal que va a permitir tener una relación súper cercana con las instituciones públicas y que también va a ayudar a los ciudadanos a entender que tenemos que todos tener un rol activo para tener una vida mejor. Cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra empresa, desde nuestra vida, de nuestro día a día, tenemos que tener un rol activo para de verdad poder impulsar y lograr esa ciudad maravillosa que todos esperamos. El siguiente paso sería la analítica. Bueno, ya levanto la data, ya integro la data, ¿qué hago? La analizo, pienso, puedo ver y decir qué puedo mejorar, o sea, para lograr tomar esas decisiones basadas en data, que no sea un tema intuitivo. Muchas veces las decisiones en la gestión pública son intuitivas, porque en realidad no se tiene la data y es muy difícil, o sea, de verdad levantar la data cuando hablamos de una ciudad. Piensen en sus empresas, los que tienen empresas, que muchas veces es difícil tener acceso a toda la información. Imagínense para una institución pública una ciudad de 30 millones de personas como hay en el mundo, o ni siquiera hablémonos de Caracas, Maracaibo, 5 o 6 millones de personas. Es complicado. Y de verdad que para tomar decisiones mucho más eficientes que permitan ahorrar tiempo, dinero, tienes que tener la data en tiempo real. Y solo la tecnología hace posible tener eso, no hay otra forma. Y bueno, el nivel máximo de madurez, que sería los servicios urbanos digitales, que bueno, ya es incluir esos datos para guiar una innovación abierta distribuida en varios actores, ya es simplemente mejorar la forma de verdad cómo se ofrecen esos servicios, cómo se aproximan esos servicios a los ciudadanos. Lo cierto es que la infraestructura
es necesaria para lograr esas ciudades inteligentes. Se están aquí haciendo muchos pasos agigantados en Venezuela para eso. Genial que la ponencia de Digitel haya estado un poco antes de mí para hablar un poco de lo que es la infraestructura digital y de Internet que es tan necesaria para desarrollar esto. Se necesita conectividad móvil, conexión fija, infraestructura de redes, centros de datos, infraestructura de nube, Internet de las cosas, dispositivos, plataformas, aplicaciones. Pero lo cierto es, claro, muchas veces los gobiernos cuando ven esto dicen yo no tengo posibilidad de tener todo eso. Pero lo cierto es que cada vez es menos necesario que ellos se encarguen de tener esa infraestructura. O sea, ya hay muchísimas empresas que pueden ayudar a ofrecerle los servicios a los gobiernos y encargarse de ofrecerle la infraestructura que ellos tienen disponible. Entonces ya no es un trabajo exclusivo de los gobiernos ver cómo resuelve o cómo mejora y cómo se convierte en una ciudad inteligente. O sea, cada vez las empresas privadas estamos más metidas en este tema y eso ayuda a disminuir los costos que se le ofrecen a los gobiernos para poder hacer esto una realidad. Y bueno, ¿y por qué es importante? Nosotros pensamos que es importante mejorar las ciudades de forma eficiente. Bueno, nosotros en nuestro tiempo trabajando nos hemos dado cuenta que los retos que tiene la gestión pública son muy similares en cualquier país. No importa si es México, Colombia, Venezuela, algunos más, algunos, otros menos, pero básicamente son iguales e incluso si hablamos de países como Estados Unidos, Europa, también podemos conseguir muchas similitudes. Hay disponibilidad limitada de fondos, obviamente. Los gobiernos no tienen dinero infinito para hacer todo y todo lo que quisieran y todo lo que requieren hacer, ¿no? Entonces hay que priorizar para saber qué de verdad qué es lo que deberíamos atacar primero o no. Hay inconformidad de los ciudadanos, siempre. Los ciudadanos en prácticamente cualquier país del mundo siempre van a tener algo por lo que están inconformes. Hay falta de información para gestionar los servicios urbanos. Prácticamente gestionan a ciegas. O sea, ellos llevan unas gerencias públicas adelante que es básicamente a ciegas y tomando decisiones muy empíricas. Y tiempos excesivos de ejecución. Burocracia, problemas, lo que les comentaba Barranquilla, los 21 días para cortar un árbol. Hay tiempos excesivos que se podrían reducir. Las principales trabas, ¿por qué? ¿Por qué se dan esos problemas? ¿Por qué hemos identificado nosotros normalmente que se dan esos problemas? Porque no tienen data en tiempo real para la optimización de las fuentes y los usos de sus recursos. Manejan con data vieja, muchas veces incluso de años atrás, entonces, bueno, obviamente, ¿qué tan verídica o qué tan fiable puede ser esa data para tomar decisiones? Prácticamente nada. Hay falta de canales efectivos de comunicación para entender las denuncias ciudadanas, no saben muchas veces qué está pasando, qué está afectando al ciudadano. Por eso cada vez más, como la herramienta que les comentaba Cívico, es una gran herramienta que a través de la tecnología se puede brindar ese canal de comunicación. Hay incapacidad de procesar grandes cantidades de datos, no tienen la capacidad ni de infraestructura ni de conocimientos, ahí donde también la empresa privada puede jugar un rol muy importante en ayudando y echando una mano en este punto, y trabajan de forma aislada en las distintas direcciones del ente. Generalmente, la gerencia a lo mejor de obras públicas no está ni enterada de lo que está haciendo la parte encargada de recolección de residuos, entonces la parte de recolección de residuos no se entera que van a atracar una calle porque van a tapar un hueco, entonces eso les afecta a la ruta, simplemente falta de información. Las herramientas tecnológicas obviamente te facilitan que todo el mundo esté enterado de todo, ¿ok? Estas ineficiencias del sector público, ¿por qué es tan importante? No solamente pensando, es que quiero que el gobierno sea más eficiente para tener la vida mejor, sino que esto estamos hablando de pérdidas de dinero. Según el BID, estas ineficiencias, que simplemente es dinero que se les va a los gobiernos sin saber por qué. O sea, no estamos hablando de nada más allá, sino es dinero que se pierde por mala gestión, por retrasos, por tiempos excesivos. Eso se traduce en 220.000 millones de dólares al año para Latinoamérica. O sea, imagínense lo que podría hacer Latinoamérica con esos 220.000 millones adicionales, porque es dinero que se pierde. Eso representa el 4,4% del PIB de Latinoamérica. O sea, es importante. Es una cifra importante que deberíamos todos ponerle la lupa y decir, mire, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Entonces, aquí nosotros en Vicua, al darnos cuenta de este problema y decir, mira, nosotros pensamos que como empresa nos entusiasma y nos ayuda, nos motiva la idea de poder ayudar a los gobiernos locales a mejorar su eficiencia, así hacer la vida mejor de los ciudadanos, porque ese es nuestro lema, hacer la vida mejor. Nos hemos puesto como propósito transformar las ciudades emergentes e inteligentes para la toma, usando la data para la toma relevante de decisiones. Nosotros básicamente captamos e integramos la data a través de sensores, aplicaciones que pueden ser móviles en el celular, o sea, cosas muy sencillas,
Y para transformar la analítica urbana, la forma en la que se toman decisiones, prácticamente montamos como una sala de datos o una sala situacional virtual. O sea, simplemente le damos un acceso, unas plataformas a los gobiernos donde ellos pueden acceder y tener toda la información en tiempo real de los servicios urbanos. Entonces, imagínense qué maravilloso que un alcalde se pueda meter en una plataforma y decir, mira, ¿qué obras se están haciendo aquí? ¿A cuántas personas se están impactando? ¿Por qué mejor no cambiamos esta decisión? Tomamos mejor otra decisión, no es el momento, o si en vez de empezar con esta obra, empezamos con esta, impactamos o mejoramos la vida de más personas en el municipio, ¿no? Solo por poner algunos ejemplos. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso es recolectar la data, que puede ser, como les digo, desde sensores, todo lo relacionado a Internet de las Cosas, hasta aplicaciones móviles donde sean personas que simplemente carguen la data no en papel y lápiz, sino ya directo en una aplicación. Luego ofrecemos plataformas de visualización de esta data. Nosotros tenemos la plataforma BQA Platform, desde la cual nuestros clientes que son del sector público pueden acceder y tener acceso a toda la información en tiempo real de lo que está pasando en su municipio. También ofrecemos herramientas analíticas urbanas, no solamente ofrecemos esa data, sino también que la procesamos y ayudamos a ofrecer algunos hallazgos importantes sobre eso y ofrecemos recomendaciones para la toma de decisiones. ¿Okay? De hecho, abajo hablando con el periodista Alberto Marín, le comentaba también una experiencia que tuvimos al identificar todas las paradas de una ciudad, las paradas de transporte, y analizar la data y ver que había 7,7% de las paradas que aunque deberían tener mucho movimiento, no tenían tanto movimiento de personas en la noche. Al simplemente cruzar esa data con la información de los postes que estaban funcionando en la ciudad, se descubrió que esas paradas, esas 7,7% de las paradas que no eran tan usadas, el problema es que no tenían o estaba dañado el poste o no, el poste no cumplía con la distancia necesaria para iluminar bien de noche. Entonces, por un tema de seguridad, la gente no lo usaba. Entonces, con el simple hecho de simplemente cambiar un bombillo o mover un poste, ya era suficiente para mejorar el servicio y la forma en que los ciudadanos usaban el transporte público. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones solo la puedes tomar con data. No hay forma de que tú te des cuenta de eso si de verdad no tienes el acceso a esa data en tiempo real. Bueno, ya para ir cerrando, la idea es poner la tecnología al servicio de la ciudad y del ciudadano. No es simplemente poner tecnología por decir, uy, somos tecnológicos, sino es de verdad sacarle el provecho y entender el impacto que puede tener esto en la ciudad y en los ciudadanos. Por lo menos le voy a hablar algunos de los resultados que nosotros podemos ofrecer para poder como visualizar mejor el beneficio de esto. Es en temas de tributación digital. Es posible, gracias a la tecnología, aumentar los temas de recaudación, incluso al poder tener bien identificado las zonas con mapas de calor, donde hay mayor número de personas o de empresas que no han pagado los impuestos municipales, entonces organizar de manera eficiente estas jornadas para ir a cobrar los impuestos municipales, ahorro en la gestión de cobranza porque se hace mucho más eficiente. En cuanto al tema de gestión de residuos, por ejemplo, a través del uso de la tecnología, de sensores, de tener la data, es posible optimizar la recolección, tener rutas más eficientes, saber si las rutas son necesarias o no, si se están pasando por los puntos adecuados, tener todo ese tipo de análisis. Y también incluso ofreces oportunidades de mejorar todo el tema, aprovechar el tema de reciclaje y la capacidad económica de los residuos, aprender qué se puede hacer con esos residuos por un tema de economía circular e incluso generar más ingresos para las instituciones. También con el tema de obras públicas, monitoreo de cuadrillas, saber en qué zonas de la ciudad se están llevando adelante obras, qué empresas la están haciendo, tener reportes exactos de cómo ha avanzado, de los materiales y los recursos que se estén usando, medir el impacto de las obras en indicadores urbanos para validar el retorno de inversión en las comunidades. En transporte, por ejemplo, oportunidad también de mejorar el diseño de la red, hacer rutas más eficientes, saber si de verdad se están dejando quizás una ruta que se está sobrecargando mucho, entender que, bueno, quizás hay que hacerla más corta, hacerla más larga, o sea, tomar ese tipo de decisiones para que de verdad el servicio sea lo más óptimo posible. Medición de variables medioambientales para ejecución de medidas de saneación y mitigación de restos ambientales, y en cuanto a luminarias, por ejemplo, monitoreo del estatus de la red y alumbrado para priorizar las intervenciones. Simplemente, por ejemplo, saber, a mí, cuando yo empecé a trabajar en BQA, les voy a contar una anécdota personal. Hablando un día, me comentaron, bueno, ¿cómo tú crees que los gobiernos se dan cuenta cuando tienen que cambiar un bombillo, un poste de luz? Y yo,
de verdad que nunca lo había pensado. O sea, uno siempre se queja. O sea, por lo menos no sé qué tan grave están aquí en Maracaibo, pero en Caracas hay un tema importante con el tema de iluminación pública y yo nunca lo había pensado. Si tú no tienes sensores o tecnología en los postes inteligentes, son cuadrillas que cada cierto tiempo tienen que mandar personas a ver, a ver, mira, este sí funciona, no funciona, o las denuncias ciudadanas. Generalmente es así. Entonces tú te pones a pensar y dices, Dios mío, qué ineficiente. Porque incluso yo puedo pasar hoy viendo la luz, pero mañana se quemó el bombillo y a lo mejor no vuelvo a pasar hasta dentro de un mes, o 2 semanas, o 1 semana. Entonces es totalmente ineficiente, ¿no? Y la tecnología te permite ser mucho más eficiente con eso y por eso tienes un impacto tan grande en la percepción ciudadana, porque te permite ser mucho más ágil. Entonces, bueno, estos son solo algunos ejemplos de cómo nosotros, por lo menos desde Vicua, podemos ayudar a la gestión pública a mejorar. Nosotros estamos súper interesados en ser profetas en nuestra tierra. Somos una empresa venezolana, tenemos ya clientes y experiencias aquí en Venezuela con los cuales nos sentimos orgullosos. Y bueno, simplemente estamos aquí para ayudar a los gobiernos a ser mejor y así ayudarnos y ayudarlos a ellos a hacer la vida mejor de todos los ciudadanos. Para conocer más de nosotros, visiten nuestra web. Gracias. Gracias a Viviana Ferro por su presentación.